judicial. Y bueno, ya está todo dicho, por lo menos en ese ámbito. A propósito de eso, tenemos al doctor Iván Sequeiros Vargas, quien ha sido electo presidente de la Corte Superior de Lima. Doctor Sequeiros, buenas tardes. Bienvenido a RPP. Las felicitaciones del caso. Muchas gracias. Por esta elección que sin duda compromete o significa una labor intensa en lo que va a ser el próximo año frente a un estamento del Poder Judicial en medio de una serie de cosas, ¿no? La carga procesal, bueno, huelgas que muchas veces se suscitan a lo largo del año, bueno, el tema de la remuneración de los magistrados. Cuéntenos, por favor, ¿qué expectativas tiene usted? ¿Con qué bríos viene? Efectivamente, se nos acerca un trabajo intenso durante 2 años para poder gestionar la Corte y poder de alguna manera contribuir en la solución de los complicados problemas que tiene el Poder Judicial. En realidad, como has mencionado, son varios los problemas que tiene el Poder Judicial, pero tendremos que priorizar qué cosa resulta fundamental, qué cosa resulta necesario abocarnos inmediatamente para poder empezar y poder solucionar esos problemas inmediatamente y en adelante proyectar las posibilidades de desarrollo de la Corte Superior de Lima. ¿Qué temas pendientes hay específicamente en la Corte Superior de Lima? Yo estimaría que hay un tema fundamental, por ejemplo, que es el tema de infraestructura. Los locales del Poder Judicial donde trabajan todos los juzgados son locales muy precarios, son locales totalmente inadecuados, con algunas excepciones, por cierto, pero la mayoría de los locales son totalmente inapropiados para la actividad que se realiza. Y eso le quita respetabilidad al Poder Judicial, porque no está bien que un juez esté trabajando, por ejemplo, en un edificio de departamentos, donde se ha alquilado el local para que, bueno, pues de alguna manera adaptar o adecuar las oficinas y que ahí trabaje el juez. El otro tema es evidentemente el de la corrupción, que siempre nos agobia, que con algunas medidas de repente sencillas, prácticas y básicamente involucrando a los trabajadores, a todos, en la lucha contra la corrupción, para que no sean vistos como sospechosos de la corrupción. Creo que hay que cambiarles un poco la mentalidad a los trabajadores del Poder Hacer Judicial. Un trabajo desde adentro, incluso de la mano con la OCMA. Pues, ¿cómo ve la elección de bueno, la magistrada a cargo ahora de esta Oficina del Control de la Magistratura en el sentido de la lucha contra la corrupción que, bueno, a todas luces, lamentablemente, pues existe? Sí, en el Poder Judicial y en varios definitivamente, aspectos del Estado, ¿no? Definitivamente, ayer leía una encuesta mundial que decía que el Perú estaba en el puesto 83 de 140 y tantos países en materia de corrupción, y eso es grave para nuestro país. El Poder Judicial también es una de las entidades donde la corrupción existe, es verdad. El control interno está cumpliendo su rol, me da la impresión, básicamente desde el aspecto de la represión. Se presenta algún problema, inmediatamente entra a control, lo cual está bien, pero no se está preveyendo la posibilidad de que no haya corrupción. Y la previsión pasa, por ejemplo, por capacitar a las personas para que entiendan lo que significa la corrupción, para que no sean pasivos, sospechosos de la corrupción, sino más bien sean activos luchadores contra la corrupción, que es una manera de pensar diferente. Hay que capacitar al personal, hay que inducir al personal para que piense de esa manera y hacerlos ver como que ellos no son aquellas personas sobre las cuales sospechamos corrupción, sino más bien son personas que están yendo en contra de la corrupción. Entonces, repito, es un cambio de mentalidad que no requiere poco tiempo, pero contribuye definitivamente y de manera sostenida en la lucha contra la corrupción. Se han ensayado muchos mecanismos para prever o para combatir la corrupción y la mayoría han fracasado, porque los tentáculos que tiene la corrupción son extremadamente graves o complicados y eso origina la imposibilidad de solo reprimir, ¿no? ¿Y cómo ha visto la labor en ese sentido del doctor Mendoza, pues, que estaba hasta ayer a cargo de la OCMA y que ahora va a ser... No, definitivamente yo entiendo que todos los jefes de OCMA se han abocado de manera intensa en su trabajo, pero no alcanza eso, no es suficiente. No solo podemos estar persiguiendo a ver a quienes están en actos de corrupción. Tenemos que ir induciendo a la gente a que no incurra en corrupción, o sea, hacer un trabajo ético, hacer un trabajo moral, hacer un trabajo con penetración con su institución, que los trabajadores y los jueces del Poder Judicial se identifiquen con su corporación y de esa manera la corrupción evidentemente va a ir retrocediendo. ¿Sabe usted, tiene conocimiento cuál es la carga procesal de la Corte Superior de Lima actualmente? En general, sí, le podría decir por especialidades, pero en general es un volumen
que bordea aproximadamente el 1,5 millones de casos en todos los órganos jurisdiccionales, lo cual, por cierto, casos que van muy lento desborda la capacidad del Poder Judicial. No, definitivamente no está produciendo el Poder Judicial en la medida que van ingresando los casos. Los procedimientos se demoran y no está siendo oportuno. Eso trae complicaciones o es producto de complicaciones normativas, deficiencia de personal, deficiencia de jueces, deficiencia de locales. Es decir, tenemos una situación crítica y la opción de producción o de hacer las cosas en el momento oportuno resulta bastante difícil, muy difícil. ¿Qué reflexión podría hacer usted en torno a esta, digamos, percepción que tiene la población, ¿no? Por ejemplo, muchas veces tenemos que presentar casos policiales, ¿cierto? Se detiene al delincuente, la policía hace su trabajo, pasa al Ministerio Público, luego se ve el caso ya en el Poder Judicial propiamente. Sin embargo, parece que entre el Ministerio Público y el Poder Judicial propiamente pasa algo que hace que este delincuente salga libre. Puede ser, no sé, pues algún tipo de medida cautelar, puede ser infinidad de cosas que dejan al señor en la calle, ¿no? Hay una explicación de repente sencilla pero cierta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a una persona la detienen, esa persona es sospechosa de haber cometido algo. Siendo sospechosa no se le puede aplicar medidas de coerción personal como si ya fuera responsable, porque no solo la Constitución garantiza normas internacionales protectoras de derechos fundamentales, etcétera, garantizan eso. Entonces, para poder establecer un mandato de detención primario, original, ¿no es cierto?, preventivo, tienen que darse determinadas condiciones muy exigentes de la ley procesal penal. Si no se dan esas condiciones, no se le puede detener a la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la información pública hacia la gente y se dice, este ha cometido tal delito, este delincuente ha cometido tal cosa, gravísimo el delito, por cierto. Entonces la opinión pública percibe eso y dice, sí, pues ese delincuente. Claro. Pero formalmente los papeles van de otra manera. Insuficientes, elementos probatorios no hay suficiente contundencia en la denuncia que hace el Ministerio Público. Entonces el juez toma esos papeles y al margen de la opinión pública y al margen de la opinión que él mismo pueda tener sobre esa circunstancia, ve la formalidad de los papeles y dice esto no procede. Entonces le puede dar libertad, o el mismo fiscal anticipadamente le da también una comparecencia a la persona. Entonces esto origina la desazón de la gente frente a lo que hizo el juez y se piensa que el juez está actuando mal. Ahora, entonces digamos que el puente entre la policía y el Poder Judicial es el Ministerio Público, que no está elaborando, sustentando debidamente. Lo que pasa es que el Ministerio Público es el encargado de las investigaciones y la policía está al servicio del Ministerio Público. Esa es la idea. Entonces el Ministerio Público tiene que recabar todos los elementos necesarios para llevárselo al juez y decirle, juez, quiero que detengas preventivamente a esta persona. Ahí podría haber una de las fallas. Ahí el juez evalúa, como digo, formalmente todo lo que es los elementos que la ley le exige, y si el fiscal no ha satisfecho esas condiciones, sencillamente va a disponer lo contrario. Acordémonos que en el nuevo Código Procesal que está funcionando en muchos distritos judiciales del Perú, los jueces somos jueces de garantías. ¿Eso qué significa? Que los jueces garantizamos los derechos de las personas frente a la denuncia que hace el fiscal. Entonces, el fiscal va con una pretensión y el juez de garantías dice, a ver, vamos a ver cómo garantizamos los derechos de estas personas. Si el fiscal es contundente y lleva todos los elementos necesarios, el juez va a decir, fiscal, tiene razón, se queda detenido. Pero si el fiscal va con estas formalidades muy endebles, el juez va a decir, no, lo que me estás pidiendo no es suficiente, entonces deja a la persona en libertad. Y ahí viene el desacuerdo, el desentendimiento o la desazón de la población frente a esa actividad del juez. O sea, mayor capacitación por parte de la policía, mayor instrucción a los fiscales, de pronto para que, bueno, en el caso de que sea la persona realmente autora de un delito, entonces se tengan los elementos probatorios necesarios y bien estructurados para poder... Hay una cosa que también debemos tener en cuenta, como está iniciándose el caso, las investigaciones son precarias, tampoco se le exige mucho, probanza de responsabilidad, no. Se le exige todavía elementos que le lleven a la convicción al juez a decir, parece que esta persona es sospechosa. Hay verosimilitud de la sospecha de un hecho contra esta persona y parece que esta persona va a eludir la justicia o parece que esta persona no lo vamos a encontrar más adelante si le damos libertad, entonces lo ponemos a buen recaudo. Ese es el criterio que la ley le dice que debe tener el juez. Si no se dan esas condiciones, esa convicción del juez, esa verosimilitud que el juez pueda tener sobre la
fuga, la huida de esta persona y los elementos son muy endebles, la sospecha es muy débil, el juez le va a dar libertad. Esa es precisamente la garantía que ofrecen los jueces en cualquier estado, en cualquier país, ¿no es cierto?, respecto de la vigencia de los derechos fundamentales de la persona. Si no, habría arbitrariedad, ¿no es cierto? Entonces, Queiroz, muchas veces he escuchado a lo largo de los años, por lo menos yo, hablar sobre la reforma del Poder Judicial. Sí. Se menciona la reforma, que debe ser un Poder Judicial que inspire mayor confianza, que sea más eficaz, eficiente, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer? Porque quedan en palabras siempre. Sí, definitivamente hasta la fecha se han emprendido muchísimas reformas del Poder Judicial, o en todo caso se han realizado acciones con el título de reforma del Poder Judicial y nunca se ha reformado el Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno quiere reformar algo, tiene que tomar la decisión política de querer hacerlo y tiene que dotarle de todos los elementos necesarios para que la reforma se produzca. Si esto no se da, sencillamente se está poniendo un título falso a algo que se pretende de repente parchar, enmendar por acá, hacer algunos arreglos por allá, y eso no es reforma. Una reforma del Poder Judicial seria, responsable, una reforma que nos lleve a modernizar el Poder Judicial requiere, primero, de una decisión política cierta, que los que gobiernan el Estado estén decididos, pero sí decididos y de manera continua, ¿no es cierto?, como un plan, un proyecto a largo alcance para reformar el Poder Judicial. No ha habido esta decisión política. Más, lo único serio que se trabajó fue el Seriajus hace unos años, que hizo el plan, pero ahí se terminó. O sea, se dotó de recursos para que hagan la evaluación. Hicieron el estudio, hicieron el informe del estudio, y ahí está el estudio, está muy bien hecho. Y no se ha ejecutado eso. Es lo único que se ha hecho hasta el momento, seriamente. Por lo demás, las demás reformas que se han planteado, repito, no han sido serias reformas, sino simplemente remedos o acomodos o reacomodos, ¿no es cierto?, que no han surtido el efecto de modernización que quisiéramos. Ahora, el tiempo en los cargos le parece que es el adecuado, 2 años, algunos indican que no es un tiempo suficiente como para poder realmente avanzar en una reforma con proyecciones a futuro. En realidad es un tiempo corto, pero no creo que sea mucho más importante los tiempos, sino el programa que se tiene. Si se tiene un buen programa, buen plan de desarrollo, el Poder Judicial tiene un plan de desarrollo 2009-2016 me parece, no recuerdo el año final, 2009-2016. Ese plan se tiene que recorrer y todos los presidentes del Poder Judicial y los presidentes de Corte tienen que recorrer ese plan, porque eso es lo que se ha acordado. Entonces, si hay continuidad en esto, es probable que se logre mejoras. Última pregunta, doctor. No puedo dejar de no formularse el tema de los sueldos, de la homologación en los magistrados, ¿no? Me parece que se han manoseado bastante el tema, pero finalmente hay todavía esto en el ambiente, ¿no? Hay la percepción de que los jueces, por cuenta propia, se aumentan los sueldos pasando por encima del Congreso, incluso el Ejecutivo, ¿no? La primera cuestión, no estamos hablando de ningún aumento de sueldo. En el Perú, estoy siendo insistente con esto, tenemos que acostumbrarnos a cumplir lo que dice la ley. Si la ley dice al juez tiene que pagarle esta cantidad, tiene que pagarle esa cantidad. Si la ley dice que al otro juez le tiene que pagar esta cantidad, tiene que pagarle esa cantidad. Y no puedes decir, no le puedo pagar esta cantidad porque esta cantidad es mayor de la que gana este otro funcionario público y por eso no le pago. Esa no es una forma razonable de estimar el sueldo de un juez, ni de ningún. No está siendo razonable el ministro de Economía. En absoluto. No se puede pensar que como un juez de paz va a ganar más que un coronel, al juez de paz no le pueden pagar lo que dice la ley. Eso no es razonable, eso no es adecuado. Entonces podríamos decir con toda sencillez, no le pagues al coronel lo que le pagas, págale el doble, entonces lo que gana el juez va a estar bien. Estamos en un país que económicamente está creciendo y no puedes hacer ese tipo de comparaciones y sobre esas comparaciones decir que no le vas a dar el sueldo que le corresponde al juez conforme dice la ley. El doctor San Martín ha actuado bien en estas últimas semanas, poniendo, digamos, sí, el parche, marcando la línea. Fíjese que el doctor San Martín al principio ha sido cauto y ha dicho, mira, esto que está proyectado en la ley parece complicado alcanzar. Vamos a ir paso a paso, progresivamente. Hemos estado dando los primeros pasos, ahí nos han cerrado todo y no se ha llegado a ningún acuerdo. Doctor Sequeiro, muchísimas gracias. Unas felicitaciones nuevamente por esta elección en la presidencia de la Corte Superior de Lima. Ha sido el doctor Iván Sequeiros Vargas en la Central de Informaciones. Nos indican que tenemos que conectarnos rápidamente con nuestra plataforma de radio. Está hablando el señor José Díaz León sobre el tema de la